intencionada una confesión personal, una confesión de parte, ¿no? Es la primera vez que tengo oportunidad de moderar un debate en el que las personas que van a hablar y cuyas ideas, cuya exposición voy a tratar de ordenar, organizar y distribuir, tienen talla de esas que genera admiración mundial, ¿no? Aquí vamos a hablar, y ese es el planteamiento del encuentro, sobre la economía mundial, retos y riesgos. Es decir, si hay algo de lo que hay que hablar en estos tiempos, es de la economía mundial, de sus retos y sus riesgos. Y por otra parte, si hay alguien que puede invitarnos a la reflexión sobre ese particular, son las personas que están sentadas en este escenario de este teatro, que va a intentar ser hoy el lugar en el que recojamos ideas que nos hagan reflexionar, debatir, discutir, y siempre en esa dirección de ir encontrando soluciones a lo que a todos nos preocupa, como universitarios, como ciudadanos, como personas que pueden en el presente y en el futuro formar o sugerir opinión. La crisis económica y sus posibles salidas es en estos momentos la cuestión más importante sobre la que podemos y debemos reflexionar. Conocéis la dinámica de estos encuentros. Yo voy a plantear una cuestión a cada uno de los invitados. Ellos expondrán su punto de vista y voy a intentar, y lo digo también a todos los aquí presentes, voy a intentar que haya debate. Es decir, de una manera organizada, naturalmente, sin pisarnos, como uno a veces tiene que pelear en las tertulias de la radio, para que no se pisen. Aquí será menos complicado, seguro. Pero sí me gustaría que hubiera en algún momento un debate rico, un debate sugerente, un debate que nos sirva a todos para ir más allá de las propias palabras que nos sugieran la reflexión. Entonces, por ir presentando a las personas que están aquí, de izquierda a derecha, don Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes. Don Juan Corona, que es vicepresidente del Instituto de Empresa Familiar. Buenas tardes. A su lado, el señor Finn Kydland, Premio Nobel de Economía en el año 2004. Buenas tardes. Welcome. Buenas tardes. Aquí a mi izquierda, en gran medida el hombre que hace posible que esto, que estemos viviendo este momento y estemos celebrando este encuentro, que es José María Sayago, empresario de comunicación, editor del diario Económico Negocio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. Aquí a mi derecha, barba larga, mirada atenta, otro de los premios Nobel que está sentado aquí, que es Robert Aumann, Premio Nobel de Economía año 2005. Bienvenido. Salom. Un poco más allá, sentado también, dispuesto a exponer sus puntos de vista, el presidente de MRV, Francisco Martín Frías, y por último, a la derecha, Francisco Blanco, que es el vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos. Como pueden ustedes comprobar, hay nivel. Entonces, vamos a empezar fijando posiciones iniciales con preguntas que voy a plantear a cada uno de los interlocutores, tratando de atender al territorio del que provienen. En primer lugar, Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me pregunto si en estos momentos, en el ámbito de las ideas, hay alguien que esté aportando soluciones innovadoras u originales para salir de la crisis. Bueno. ¿Ya funciona? Sí. Bueno, yo creo que de momento las ideas toman su tiempo de maduración. Estamos en proceso de digestión y de reacción, en gran parte basada en ideas que ya eran sólidas, aunque a lo mejor hubo falta de previsión en la práctica, pero yo pienso que las ideas que existían, la propia experiencia de crisis anteriores ha permitido de momento salvar los muebles, para decirlo de este modo, y que
van a surgir ideas relevantes y formas de pensar adecuadas cuando haya un poco más de tiempo para reflexionar. De todos modos, también quiero decir que algunos de los diagnósticos de esta mañana de que la crisis venía en gran parte debido a una teoría económica errónea, un pensamiento erróneo, creo que no representan la realidad. Es como si, porque algunos médicos hubieran cometido errores de práctica médica, dejásemos de lado todo nuestro saber sobre la biología del ser humano. Por lo tanto, yo pienso que nuestros conocimientos básicos están a salvo y es sobre ellos sobre los que vamos a construir, no en contra de ellos. Dicho esto, de todas maneras, yo pienso que la economía ya estaba, el pensamiento económico ya estaba evolucionando y enriqueciéndose por nuevas posibilidades. Por ejemplo, por el hecho de que se pueden manejar hoy una multitud de datos microeconómicos, unas bases de datos riquísimas, una cantidad enorme de información que antes simplemente no era tratable. Ya se estaban desarrollando muchos estudios con un carácter innovador, a veces un poco sorprendente incluso, porque trascendían de los ámbitos de la economía para entrometerse, podríamos decir, en el ámbito de la sociología. Por ejemplo, el papel de las redes sociales ya se estaba poniendo muy de manifiesto como algo novedoso. Otros tipos de análisis, en fin, en general, el manejo de grandes bases de datos era una gran novedad, pero también lo era la introducción, por ejemplo, de experimentos que se iniciaron como experimentos de laboratorio, poco comunes en el uso económico anterior, pero que ahora toman una dimensión muy interesante a través de lo que se llaman field experiments, experimentos de campo, para realmente afinar en el análisis de las políticas, por ejemplo, de desarrollo. Hace unos meses el laboratorio sobre estos temas de MIT recibió el primer premio BBVA de desarrollo. Y estos experimentos nos recuerdan mucho los experimentos que realiza la profesión médica para poner a prueba el funcionamiento de nuevos fármacos y por tanto abre camino a que sobre lo que ya tenemos, que una teoría económica sólida en la que yo creo que no se deben cargar los pecados de ninguna práctica incorrecta. Sí es cierto, yo preveo que va a haber muchas novedades, pero no tanto inducidas por la crisis, sino por la propia riqueza de la problemática general y las nuevas posibilidades que nos abre la tecnología. ¿Acaso la crisis lo que ha hecho ha sido estimular esas posibilidades? Desde luego no irá en contra. Lo que pasa es que yo también pienso pues, que el conocimiento científico, y queremos pensar los economistas que el nuestro forma parte de él, tiene también unas dinámicas propias, unos tempos, y que no siempre necesariamente va a ser la primera solución o la más ocurrente la que va a tener mayor trascendencia. O sea que yo diría que todo estímulo intelectual, venga de donde venga, y por descontado debe venir también de estas situaciones, es bienvenido, pero que hay una cierta parsimonia en la creación de la ciencia, en la que yo exhortaría sobre todo a los jóvenes a confiar y a respetar, y a que viniesen más a añadir que a romper. Las cosas llevan evidentemente su tiempo. Lo que pasa es que la crisis está ahí y la situación, y ahora apunto al señor Corona del Instituto de Empresa Familiar, la situación tiene que ser gestionada en el día a día por las empresas. ¿Cuál es el reto en estos momentos de la empresa familiar, la empresa en general, ante la crisis y las salidas?
Vamos a ver, es muy complicado responder a esto. Es cierto que la inmensa mayoría de empresas en el mundo son empresas propiedades de familias. Posiblemente haya una imagen mucho más orientada hacia las pymes, pero la mayoría de empresas en el mundo, por definición, son empresas familiares, en torno al 70% casi en cada país, ¿no? Y ciertamente las empresas familiares yo creo que nos pueden dar una cierta pista de cómo enfrentarnos a una crisis de estas características. Hay muchas características específicas de empresas familiares versus las no familiares, pero yo destacaría fundamentalmente dos. Una de ellas es el horizonte de planificación estratégica, que en el caso de las empresas familiares tiene una tendencia marcadísima hacia el largo y hacia el muy largo plazo, porque la empresa es el patrimonio de la familia, versus las empresas no familiares, que lógicamente están orientadas pues al corto, por no decir al muy corto plazo. Y en segundo lugar, el riesgo financiero. También es cierto que al ser el patrimonio familiar, normalmente las empresas familiares tienen, y algún estudio hemos hecho al respecto, digamos, ratios de riesgo financiero mucho más pequeños, ¿no? Y esas dos características, curiosamente, han funcionado bien en la actual crisis. En primer lugar, porque buena parte de los proyectos de estas empresas no estaban pensados para este año o para el año que viene, sino que eran proyectos de crecimiento a 10, a 15, a 20 años vista. Y en segundo lugar, porque ha sido una crisis básicamente de estrangulamiento crediticio y financiero, y muchísimas de estas empresas han podido resistir, no digo que perfectamente, pero han resistido mucho mejor que las otras. Esto nos puede dar en consecuencia, yo creo, dos pistas en la medida de lo que decía Salvador de qué se puede hacer de cara al futuro, pero yo creo que no hemos de perder mucho tiempo en discutir, como se suele hacer ahora, de quién ha sido la culpa, quién es el malo de la película. A mí esto, ya digo, desde el primer día no me interesa para nada. Lo que me interesa es cómo vamos a salir de la crisis y cuanto antes mejor. Y apuntaría estos dos efectos. En primer lugar, una cierta prudencia financiera. Sé que, obviamente, el apalancamiento es muy bueno para crecer, pero vamos a moderarnos. Comentábamos con Paco Martín Frías hace un rato que, claro, no puede ser que haya empresas que debieran un valor de 15 veces más del valor de su empresa. O sea, que esto es un riesgo inasumible. Y, en segundo lugar, vamos a empezar a planificar un poco a corto plazo. Los beneficios para el trimestre que viene están bien, pero no nos van a servir de gran cosa si no pensamos en los beneficios de dentro de 4, de 5 o 10 años. Y en este sentido creo que las empresas familiares han aportado algunas ideas buenas sobre cómo orientar de cara al futuro, y a mí lo que me gustaría, en la medida que también decía Salvador, sobre todo es que los jóvenes tuvieran memoria histórica de esta crisis, porque, y con esto acabo mi intervención, yo recuerdo una vez hablando de este tema hace muchos años, cuando tuve la ocasión de estar con el tristemente fallecido John Kenneth Galbraith en Harvard, y me dijo, mira, la gente tiene memoria histórica para unos 20 o 25 años. En consecuencia, en aquella época España estábamos con una crisis económica importante. Me dijo, tú te acordarás siempre de lo que ha sido pues, tener un desempleo del 25% y una inflación del 27%. Pero dentro de unos años, cuando no los tengas, los jóvenes que haya, ellos no se acordarán. Y entonces corremos el riesgo de que vuelvan a generar algo realmente pernicioso. Nosotros hemos tenido una burbuja inmobiliaria terrorífica y yo empiezo a vislumbrar el peligro de que se pretenda salir de la crisis con otra nueva burbuja. Y ahí lo dejo de momento. Bueno, lo dejas en alto, ¿eh? Lo dejas en alto. Finn Kydland, señor Kydland, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los riesgos? Si ve usted algún peligro en el crecimiento a largo plazo en este momento. Es muy interesante y en un cierto sentido voy a hacerme eco de lo expresado, porque siempre he mantenido el criterio, y creo que ya lo han expresado teorías económicas, se trata del largo plazo lo que cuenta. El corto plazo es poco importante, relativamente poco importante, desafortunadamente, y tal vez esto vuelva a lo que ya he investigado. Se trata de la no congruencia de las políticas gubernamentales en el tiempo, porque los que hacen políticas, por varias razones, presiones políticas aquí y allá, a menudo toman decisiones a corto plazo,
decisiones que parecen ir en contra de lo que nosotros pensábamos sería una perspectiva correcta para el largo plazo. Reaccionan solo ante el corto plazo, la situación inmediata, y reaccionan en formas tales que, tal como yo lo veo, y realmente siempre pienso a largo plazo, estas decisiones a corto hacen daño a largo plazo. No quiero criticar a los bancos centrales, no tanto como muchos han hecho, y por un par de razones. Una razón es que la conducta de los bancos centrales, diría yo, en el último año, en el 2008, donde estaban inyectando liquidez hacia la economía, esta política de los bancos centrales probablemente y en gran parte era debida a que los bancos se inquietaban demasiado en cuanto a la situación de las reservas, y nosotros sabemos que cuando llega el caso, cada dólar de lo que nosotros decimos de lo que se inyecta en la economía se reflejará en menos dinero, menos dólares en el caso de los Estados Unidos, menos unidades monetarias, y mucha de esta inyección de liquidez probablemente fue una respuesta a lo que nosotros llamamos el multiplicador financiero, y que estaba bajando. Por otra parte, yo no creo que los bancos tengan la culpa de lo que ha pasado en la economía real. En una situación de crisis como es la que tenemos ahora, obviamente desempeñan un papel, obviamente, pero creo que lo vital es lo que sucede en cuanto a la parte impositiva. Y los impuestos son fundamentales. Yo creo que hemos tenido los estímulos, el paquete de estímulos que sigue funcionando en los Estados Unidos, el paquete que se ha hecho, y esto no es a cualquier precio, porque ciertamente uno de los costes es que hay una deuda gubernamental enorme que habrá que pagar en algún momento. A fin de cuentas, eso hay que pagarlo. Entonces, por eso sería natural el pensar en quién va a pagar esa deuda. Aquí, a mi izquierda, se enfatizaba lo importante que es pensar a largo plazo, y eso hacen las empresas, o por lo menos eso tendrían que hacer. Hacen decisiones, toman decisiones en cuanto a la innovación, decisiones en cuanto a la investigación, en cuanto al desarrollo de nuevos productos, empiezan nuevas empresas, lanzan nuevos negocios, pensando hacia el futuro. Esto implica una gran cantidad de esfuerzo en el año venidero y una inversión importante cuyo retorno viene mucho más tarde. El retorno de esa inversión será al cabo de 5, 10, 20 años más tarde, el retorno de esa inversión. Cuando pensamos en si son productos o proyectos de utilidad, nosotros tenemos que pensar mirando hacia el futuro, y entonces, por otra parte, nuestras expectativas sobre lo que va a hacer el gobierno también puede desempeñar su papel. Es lo que es el retorno después de impuestos lo que cuenta, y si las empresas piensan que puede haber un riesgo de que los impuestos sobre el capital puedan subir en un 5 o un 10% en el futuro, pues entonces habrá menos tendencia a invertir en esto, o por lo menos a hacer innovaciones en ello, y esa es una razón en la cual la economía se desarrollará mucho más lentamente si los impuestos son más altos. Esto a largo plazo perjudica. El paquete de estímulos, por otra parte, y continúo con mi enfoque un tanto negativo, bueno, por lo menos no optimista, un enfoque no optimista. Cuando nosotros hemos oído cómo se ha descrito la situación, parece que nos centramos en crear puestos de trabajo como algo importante. Es cierto, el desempleo ha subido muchísimo en forma impactante en los Estados Unidos, y por supuesto he oído decir aquí que en España la situación es mucho peor. Los estímulos, el paquete de estímulos, es una forma indirecta de ayuda a los trabajadores. Entonces, la esperanza es que debido al paquete de estímulos, en alguna medida puedan crearse trabajos de algún tipo, y que se reduzca, por tanto, el desempleo. Pero por otra parte hay una alternativa, y por supuesto sería el dar una ayuda directa al trabajador que está desempleado, o volver a formarles, o darles un curso, en fin, hay otras formas, es ayudarles
ayudar a los trabajadores. Y esto es algo que podría ser quizás una mejor solución a largo plazo, porque para una economía activa, vibrante, que crece mucho a largo plazo, podríamos esperar unos reajustes sectoriales. Hay sectores que continuamente se quedan anticuados, no productivos y se van quedando atrás. Y otros sectores surgen, otros negocios surgen y se hacen especialmente productivos, especialmente atractivos y son los motores de la economía, ayudan al crecimiento económico. Uno de los problemas con el paquete o paquetes de estímulos es que yo creo, mi punto de vista, es que reduce o ralentiza ese proceso. Entonces, no solamente es una forma indirecta, en lugar de directa, de ayudar al desempleado, sino que por otra parte es muy probable que ralentice el tipo de procesos que una economía debería atravesar para poder crecer a largo plazo. Ahora bien, hay otras cosas de las que podríamos hablar y si la recuperación es lenta, entonces habrá una presión política en cuanto a restricciones tal vez de tipo comercial, medidas proteccionistas, y entonces eso sería mortal, fatal a largo plazo para el crecimiento económico. Sería muy negativo. Y esto no es una predicción como tal, pero son esas cosas que me preocupan, solo para expresar algo más positivo, una nota más positiva. Algo que me alienta en las últimas estadísticas es que la productividad está subiendo bastante bien, pero tengo unas sospechas de las cifras, porque parece ser que estas cifras que se nos dan, bueno, yo creo que vienen, ¿cómo decirlo? Se trata de productividad laboral, pero va dividida entre el número de trabajadores y uno querría saber hasta qué punto reflejan la mejora tecnológica, porque ese es la fuerza motriz del desarrollo a largo plazo y de la innovación. Crear capitales, en fin, y sacar partido con maquinarias nuevas de la innovación. Yo no estoy enteramente convencido, no estoy seguro de que el hecho de que aumente la productividad refleje exactamente la innovación, la tecnología, y podría ser. Bueno, habrá que verlo con mucho cuidado, a ver si es un fenómeno a muy corto plazo que ha surgido, porque las empresas están más preocupadas a la hora de reducir costes y entonces exigen más productividad. Y en el denominador de la parte de productividad del trabajo, pues al bajar coste, pues aumenta aparentemente esta productividad. Sí, es una mirada algo pesimista, que a mí me lleva a la conclusión de que tanto los gobiernos como los bancos centrales e incluso también la empresa no estarían haciendo bien su trabajo, o no lo he entendido bien. Bueno, yo creo que los políticos piensan ellos que lo están haciendo, que responden a las preocupaciones que tiene la gente a muy corto plazo. En alguna medida, bueno, afortunadamente no lo vemos así, o por lo menos no lo vemos tanto así en Estados Unidos como lo vemos en algunos otros países. Yo he estudiado muy a fondo a Argentina, el caso argentino. Es un ejemplo de lo que no queremos hacer, lo que está pasando en Argentina. Y yo utilizo Argentina como un buen ejemplo de un país que padece lo que yo llamaría la enfermedad de la incongruencia temporal, porque ellos atraviesan una hiperinflación enorme, la atravesaron en los 80, luego intentaron mostrar una credibilidad, una confianza, darle eso a los inversores. Eso fue en los 90. Y
antes de que uno se diera cuenta, las cosas se volvieron a desmembrar. Y ahora estamos en un patrón diferente, pero una y otra vez vemos que el gobierno trata de llevar a cabo esfuerzos, medidas que hacen que uno pues dude y se rasque la cabeza, ¿no? Y diga, ¿qué es esto? Países donde vivimos, entonces no está todo tan mal, pero vemos elementos de ese tipo de toma de decisiones y yo siempre me preocupa este hecho, ver el mismo tipo de esquema mental a una escala más pequeña, como sucedió cuando la cosa se puso difícil allí, en Argentina. Profesor, yo creo que del largo plazo, que es de lo que hasta el momento más estamos hablando, y de los estímulos, desde luego vamos a seguir hablando en unos instantes con el profesor Aumann, cuya intervención ayer tuvo que ver con eso, con los incentivos. Pero quisiera dar la palabra ahora a José María Sayago e introducir un elemento que ha apuntado el profesor Barberá, entendido en cierto sentido, y es el papel, el valor de la I+D o I+D+I en estos momentos, en esa mirada, en esa como posibilidad, como reto, incluso también como riesgo para salir de la crisis. Buenas tardes. Vamos a ver, yo pienso que al final hablar de un tema como es el de economía mundial, ¿no? Retos y riesgos, es demasiado global como para intentar muchas veces entender las cosas, si no vemos que esa economía está totalmente entrelazada, entroncada, y como bien decía, podríamos poner, sin hablar de las causas, que podemos tener cada uno nuestras propias conclusiones, ¿no? Pienso que no nos olvidemos nunca de que hay una parte muy importante dentro de todo esto, que es una crisis de valores, importante también, y de transparencia en los mercados, de las cuales han tenido mucha culpa los reguladores institucionales. En un mercado global aparecen multitud de operaciones, transacciones, titulizaciones, y podemos estar hablando de esas subprime titulizadas que se compraban en el mercado de Escocia y al final pagaban lógicamente todos los elementos asociados de una IG como compañía de seguros. Hay muchos elementos, pero al final tenemos que buscar una serie de claves que yo creo que no hay que obviar, ¿no? Y cuando nos ponemos a hablar de este tipo de retos, ¿no? o de posibilidades a abordar, primero hay que analizarlo desde mi punto de vista, desde la transparencia en los mercados, desde esa coordinación, que existe también una crisis de valores por un lado, pero otra, una crisis institucional y de gobierno, porque no olvidemos, como bien hablaba ahora mismo el profesor Kildan, hablando del caso de Argentina, España tiene intereses con empresas posicionadas en países LATAM, que resulta que estamos hablando de que esas empresas, una vez implantadas, con inversiones realizadas, nos encontramos en hechos reales que contemplamos día a día, empresas que cotizan en el IBEX en España y en mercados internacionales, que se encuentran con países que ya su tasa de riesgo país no es que se dispare, porque es que los mismos gobernantes, políticos, órganos decisionales, vamos a decirlo con una palabra un poquito, podría decirlo bastante más fuerte, es saturan directamente cualquier capacidad de movimiento y, lógicamente, atentan contra el libre mercado y, lógicamente, contra la posibilidad de hablar de un concepto como economía mundial, ¿no? Yo creo que al final, si analizamos las cosas y vemos esa interrelación, ¿no? Y unimos elementos como esos valores, esa serie de retos que lógicamente se nos imponen, que son bastante más concretos. Yo creo que un planteamiento, yo me conformaría con plantear, y creo que puede ser uno de los elementos a poner encima de lo que es esta mesa de debate, es qué soluciones puede haber ya, pero de manera inmediata, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo y estamos viendo una cumbre de Estoril que es un auténtico fracaso, donde al final resulta que hay una crisis de liderazgo institucional tremendo. Es decir, yo entiendo que habría que plantear también dónde hay una serie de retos a corto plazo a solucionar de manera inmediata, ¿no? Es decir, que mañana haya seguridad jurídica en países donde las empresas españolas, americanas, tengan intereses, sería armonizar eso, sería un gran paso. Para intentar después que los mercados establecieran confianza y que las soluciones pudieran venir
de manera coherente planteadas al mercado, ¿no? Y sobre todo a la confianza, porque al fin y al cabo, lógicamente, eso traduce, yo creo que cuando, como bien hablaba el vicepresidente, es decir, la empresa familiar es el gran elemento dinamizador si nos basamos en el desarrollo, en el Producto Interior Bruto de un país, aparte de los elementos que motive un gobierno o potencie, porque ahora te contestaré, Juan Ramón, al tema de I+D, porque me lo has hecho, pero quería hacer una reflexión previa. Bueno, pues entonces en ese planteamiento creo que no cabe la menor duda que hay un auténtico drama, ¿no? Sí, entiendo que las empresas, más bien la mediana, gran empresa, que está acostumbrada a programar, planificar, establecer, lógicamente, sus previsiones, contar con una serie de elementos activos que te permiten garantizar cualquier tipo de operación financiera en un momento de circunstancias bastante complicadas, por no decir de ruptura del flujo del crédito al sistema, ¿no? Pues la verdad que, lógicamente, hay muchísimas que han pasado con lo que cuesta hacer una pequeña y mediana empresa en un país y formar parte de un tejido, el drama que supone cerrarlas y de volver a generar confianza para que el emprendedor, que es otro de los puntos que puedo poner encima de la mesa, el emprendedor vuelva a tener, lógicamente, ganas de, ¿no? Y por responder de una manera clara en el tema que me comentabas, en I+D, vamos a ver, yo pienso que al final, como bien decía, en esa crisis institucional, de instituciones, de intereses, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, es decir, aquí prima más lo inmediato y la visión cortoplacista que el elemento, es decir, el interés cercano para el político son 4 años, hay elecciones, mis decisiones van a ir asociadas a conseguir ganar las próximas elecciones. Entonces, no cabe la menor duda que si hablamos de lo que son rescates bancarios, creo que eso a largo plazo sería un auténtico drama o una auténtica locura. En el corto plazo, aunque las circunstancias sean las que son, lógicamente son elementos que suman a la hora de poder ganar ese tiempo necesario y que las cosas puedan ponerse en su sitio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del I+D, pues yo pienso que al fin y al cabo hablamos directamente también de un tema que es creérselo o no creérselo, ¿no? Como decíamos aquí, creo que cuando un país tiene que aprovechar en donde puede ser competitivo, donde puede generar lógicamente en su modelo de desarrollo de país sus sectores y actividades que pueden ser detonantes de diferenciación. Creo que en España hemos tenido y somos, digamos, un referente desde el punto de vista turístico, ¿no? Yo creo que nos hemos olvidado, ¿no? Y ahora tenemos países que lo hacen más barato y mejor, ¿no? Entonces, al final, creo que toda esa serie de elementos hay que tenerlo muy en cuenta y el I+D hay que creérselo, pero cuando te encuentras con circunstancias donde hay pues migración de investigadores, donde la innovación y desarrollo sufre recortes en la apuesta por parte de los gobiernos, donde al fin y al cabo la empresa es la que tiene que estar tirando de un carro, donde se tiene que sentir también arropada a la hora de tener esa credibilidad de lo que supone al final un planteamiento estratégico, ¿no? Entonces yo pienso que al final el tema, yo plantearía decir, ¿qué soluciones, podría poner esa pregunta, qué soluciones podemos tener mucho más cercanas, ¿no? ¿Cuáles serían elementos de decir, conclusiones claras, ¿no? A la hora de poder centrar un poquito el tiro, bajarnos un poquito de nivel y decir, bueno, ¿qué pasos, no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué organismos tenemos? Estamos hablando de cumbres. ¿Cuáles son esas claves donde se podrían lanzar 4 mensajes claros que calaran directamente en problemas que tenemos ahora mismo? Yo creo que manejas un elemento esencial, me parece a mí, que es la confianza en estos momentos. Y se están diciendo aquí cosas ciertamente interesantes. Estamos escuchando poner el acento en el largo plazo, estamos escuchando poner el acento en la necesidad de vigilar los riesgos financieros, sigue la investigación, falta liderazgo institucional. A mí me gustaría, vamos a seguir dando la palabra a cada una de las personas que están aquí, pero me gustaría que pudiera en algún momento, incluso dejando de respetar la convención, de que hablen todas las personas antes de que empiece el debate, porque están saliendo por aquí cosas que creo que son susceptibles de aclararse por parte de este moderador, desde luego, pero también por parte de alguna de las personas que están aquí. Y en ese sentido yo tenía un par de preguntas preparadas para el profesor Aumann, pero él me va a permitir, y creo que es mucho más interesante, por lo menos a mí como periodista me interesa, y me parece que al público asistente también, está tomando notas desde hace rato, y me gustaría saber, y acaso ese sea un elemento para introducir el debate, que me pudiera resumir qué notas se está tomando
¿Y qué es lo que más le está llamando la atención de lo que se está diciendo? Ya. ¿Usted se refiere a mí? Bueno, sí, sí. Bien, yo he estado anotando algunas de las cosas que se han estado diciendo y algunas de estas cosas son muy interesantes. La cuestión del horizonte desempeña un gran papel en este debate y esto es justificadamente así, porque voy a tratar de ser muy específico sobre un punto. Voy a subrayar que ciertamente lo que queremos es conseguir llegar a la recuperación, y este es el objetivo a corto plazo, y es un objetivo importante a corto plazo. Bueno, no me refería a que queremos salir no de la recuperación sino de la crisis, decía el orador. Bueno, queremos continuar la recuperación, y de hecho yo acabo de llegar de Sudamérica, y allí la cuestión que se planteaba es no cómo salimos de la crisis, sino si la recuperación está en peligro. Y esto es una forma muy optimista de ver las cosas. Pero pienso que es una forma muy válida. Y volviendo a esta cuestión del horizonte, ciertamente necesitamos ver un poco el presente y el corto plazo con el fin de poder salir de la crisis y después poder mantener la recuperación. Este es un objetivo importante, pero mientras hacemos esto, no debiéramos hacerlo a costa del largo plazo, es decir, que hay que equilibrar el largo plazo con el corto plazo. Y esto es muy importante. Hay una historia muy buena sobre un hombre que tenía 95 o 100 años y le vieron que estaba plantando un árbol, un frutal. Y alguien le dijo: ¿y por qué está usted plantando un frutal si no va a haber nunca los frutos de este árbol? Y dijo: bueno, cuando yo era joven había gente que había plantado los árboles para mí y ahora yo estoy haciendo lo mismo para las personas del futuro. Y yo creo que los negocios familiares de los que se ha estado hablando realmente responden a este punto. Tenemos que mantener nuestra visión en el futuro. Y una cosa que pienso que los Estados Unidos y Europa no han estado haciendo correctamente ha sido precisamente los bailouts o las ayudas, que puede que sean los rescates, puede que sean muy buenos a corto plazo, pero son muy malos a largo plazo porque transmiten un mensaje erróneo. Transmiten un mensaje que dice que a los ejecutivos de las instituciones financieras y a los ejecutivos de las compañías manufactureras les dice: nada, corran ustedes riesgos. Y si el riesgo funciona, pues porque el riesgo puede ir bien o mal. Si va bien, entonces su compañía va a ganar mucho dinero, usted va a ganar mucho dinero y se va a meter el dinero en su bolsillo. Si las cosas van mal, entonces el gobierno entrará y le ayudará a usted a resolver su problema, le repagará sus pérdidas y seguirá usted en el negocio. Este es un mensaje muy malo. Es un mensaje muy malo a largo plazo, no es malo a corto plazo. Y después, a corto plazo, estas cosas sí tienen sus ventajas. Evidentemente las cosas se pueden hacer de otra manera, pero ciertamente esto sería un remedio rápido y sencillo, pero más a largo plazo se trata de un mensaje muy malo y debiera evitarse, porque debieran encontrarse otros remedios. Y los errores que se han cometido
y que han producido esta crisis han sido cosas precisamente que vamos a repetir otra vez, porque la estructura de riesgo de la toma de decisiones es distinta de la estructura de riesgo de los contribuyentes o incluso de las empresas. Entonces, esa estructura de riesgo es distinta. El riesgo no es que sea una cosa mala. Yo no pienso que el riesgo debiera de ser regulado, limitando lo regulado en contra. Cuando hablamos de regular contra el riesgo, cometemos un error, porque sin riesgos el mundo no hubiera prosperado. Sin asumir riesgos. Yo creo que el riesgo es lo que hace que la economía gire, pero el riesgo tiene que ser visto de manera adecuada por los ejecutivos que toman las decisiones. Esto sería mi visión en cuanto a este tema del largo plazo y el corto plazo. Y de hecho, yo creo en los incentivos. Los incentivos son algo muy importante, son la base de la teoría económica, y los incentivos son los que han producido esta crisis, no obstante. Entonces estoy de acuerdo de que la teoría económica básicamente sólida, pero los incentivos debieran ser correctos también en la compensación de ejecutivos. Y este es otro tema de una gran importancia en la actualidad. Si mantenemos el salario de los ejecutivos bajo, bueno, pues esto es malo, porque los ejecutivos deben de ser compensados, o el nivel de compensación de los ejecutivos debe ser fijado por el mercado, no por el gobierno. El momento en que hay interferencia del gobierno en estas cosas, entonces realmente aflojamos el mercado y vamos hacia un alto grado de regulación, que fue el gran experimento del siglo XX en las economías socialistas y que fracasó de gran manera. Si no queremos regular la cantidad de compensación, pero sí la estructura. Y hoy día los ejecutivos, aparte de su sueldo básico, están compensados por opciones sobre las acciones. Y esto es como una forma de decir: si sale cara, gano, y si sale cruz, pues puede que no gane, pero tampoco pierdo. Entonces, si las acciones de la compañía suben, ejercitamos esta acción, y si caen, pues simplemente no ejercemos la opción. O sea que nunca perdemos. No ganamos, pero no perdemos. Por lo tanto, la compensación mediante opciones sobre acciones sesga las cosas. Y esto es lo que ha podido producir la crisis, porque, como he dicho, el riesgo no es que sea malo, pero la respuesta al riesgo, bueno, el riesgo debiera ser evaluado exactamente por el ejecutivo, tal y como lo sufre la compañía. Entonces, la forma de hacer esto no es compensar mediante opciones sobre acciones, sino por acciones. Y las acciones suben, ganan, y si las acciones bajan, pues usted pierde. ¿De acuerdo? Y evidentemente uno no debe tampoco poder comerciar con estas acciones inmediatamente, debieran de transcurrir un número de años, pero estas opciones sobre acciones es muy parecido a esta especie de forma de compensar a los bancos para que nunca salgan perdiendo.
sea que para los ejecutivos ni opciones ni intervención del poder ejecutivo del neither gobierno. intervention of the executive powers of the government nor stock options. Yeah, correct, yeah. Correcto, sí, eso es. Yo estoy contra ambas cosas. Estoy en contra de ambas cosas. Estoy en contra de ayudarles y estoy también en contra de compensar a los ejecutivos mediante opciones sobre acciones. Pero yo creo que hay una diferencia allí. Pero no estoy seguro de que tengamos que legislar o regular mediante el uso de cómo se utilizan los stock options. Yo creo que esta es una cosa que las compañías tienen que decidir, que la forma de proceder no es conceder incentivos erróneos. Y esto, aquí hay algo un poco dudoso, porque los ejecutivos en gran medida son los que se fijan sus propias compensaciones ellos mismos. Y esto debiera de ser separado, independizado, es decir, que los ejecutivos no debieran ni directa ni indirectamente fijar su propia compensación. Pero esto básicamente son los dos puntos que yo quería señalar. Y puede que haya otra cosa más. Y esta es que el horizonte a corto plazo de las democracias está incluido en el sistema democrático. Es decir, que cuando nos damos cuenta de que el principal incentivo del señor Obama es ser reelegido en 3 años, entonces sabemos que su horizonte es muy a corto plazo, es un horizonte de 2 años o 3. Y esto es un defecto inherente a la democracia. Yo soy un gran creyente en la democracia, pero la democracia no es perfecta, porque tiene estos defectos incorporados. Churchill dijo que la democracia era una forma muy mala de gobierno, pero era lo mejor que teníamos. Entonces yo no sé exactamente qué hacer al respecto. No es suficiente decir que habría que evitar estos rescates de bancos o de empresas, pero nosotros en la economía lo que tratamos de hacer es diseñar incentivos que ayuden a la gente a hacer lo que es correcto. Y la forma de dar incentivos al señor Obama para que no haga estas ayudas a bancos, pues no sé cómo podemos dárselos. A lo mejor la clave es encontrar un político que esté dispuesto a plantar el árbol. Quizá. Ahora voy a dar la palabra al presidente MRV, Francisco Martín Frías, con quien me gustaría iniciar el diálogo. Vuelvo a insistir en lo de antes. Si hay alguna persona que quiere tomar la palabra, por favor, que me lo haga saber. Desde el punto de vista de la empresa, de la gran empresa, hemos escuchado al señor Sayago de hablar de falta de liderazgo, de la necesidad de la confianza. Se está insistiendo en la necesidad de mantener criterios de largo plazo. Tal y como están las cosas, con el paro en los niveles que está en España, todo eso no es muy complicado. Lo es, pero yo voy a hablar también de la empresa familiar, donde no hay opciones para acciones, porque eso se transmite en las herencias, con lo cual se trabaja a más largo plazo. Indudablemente, tal como ha dicho el profesor, se fijan unos salarios, se los fijan ellos mismos, exactamente igual que los políticos. Tenemos políticos en Cataluña que ganan más que el presidente del gobierno. ¿Y eso por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha votado? Pues no se sabe. De todas formas, aquí se habla de economía mundial, pero estamos en España. Y en España la crisis es muy superior al resto del mundo. Y es superior por varias razones, sobre todo la burbuja inmobiliaria, pero mira por dónde, que hay gente de instituciones que la vio antes de venir. Por ejemplo, la Caixa vendió una buena inmobiliaria que tenía, Colonial, y al mismo tiempo hay otro señor que vendió Fadesa. Personas y entidades
ciertamente de prestigio y con unos años en el mercado. ¿Quién compró estas inmobiliarias? Gente de 40 y pocos años que no han vivido las otras crisis. Y lo lamentable que han apalancado con gente de banca, bancarios, que digo yo, nuevos también, porque los que sufrieron las otras crisis están prejubilados. O sea que ni siquiera el ejecutivo de banco supo atisbar que no podía ser apalancar de tal forma, ¿no? Y han de saber estos profesores que nos vienen de fuera que aquí estamos encorsetados con el tema laboral. Yo conozco el norteamericano, cuando han venido aquí los norteamericanos no han sabido manejarlo porque es totalmente distinto y mucho más caro. Sin embargo, yo soy muy optimista, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos los españoles un grado de emprendeduría fuerte, a pesar de, y lo tengo que decir, porque a mí me ha sentado muy mal que el presidente del gobierno y el señor Méndez criminalice al empresario. Solo el empresario puede sacar de la crisis a este país. Entonces, nuestros jóvenes, ¿qué van a optar? ¿Por ser empresarios criminalizados o por ser funcionarios? Hay una clara evidencia de que el joven dice, bueno, yo hago las oposiciones, si me sale, tengo la vida asegurada, con un salario más o menos justo, más bien más que menos, porque este año pasado la empresa ordinaria no subió salarios y los funcionarios tuvieron el 3 y pico % en contra de toda lógica. Claro, entonces en España hemos de hacer un sobreesfuerzo para combatir todo esto, pero el gobierno no es que trabaje a corto, trabaja a cortísimo, tan corto que trabaja para los titulares de mañana. Y esto es muy malo para la economía. Ya no trabajan ni a 4 años, ni a 3, ni a 2, ni cuando vengan las elecciones. Trabajan para el titular que saldrá mañana en los periódicos. Y esto no debe ser, porque eso no deja de ser ocurrencias. Personas que estamos metidos en la vida de las empresas sabemos que todo hay que pensarlo, madurarlo y no sacar la ocurrencia de golpe y a ver qué pasa, a ver cómo resulta. En un país que sobra paro, y hoy han dado las cifras, 100.000 y pico parados más, y faltan empresarios, pues es un error del gobierno y de los sindicatos hablar de esta manera de los empresarios. Lo tengo que decir porque me duele, y me duele mucho porque hace escasamente 2 años éramos todo lo contrario. Nos admiraban los empresarios generadores de puestos de trabajo, por lo tanto de riqueza. De repente eso no ocurre. Luego vamos al tema de la concertación laboral. Y yo no entiendo nada. El gobierno no sabe nada de eso. Los sindicatos que están en la concertación no tienen ni el 7% de los trabajadores de este país. Y la COE, otro tanto de lo mismo. La COE es de grandes empresas y tiene sobre el 7 o el 8% de trabajadores de esas empresas. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los autónomos? Que son los que dan riqueza a este país. Se nos obvia, no contamos para nada. Creo que eso es un error grave del gobierno y de estar muy mal asesorado. Nosotros somos los únicos, los que ya estamos y los que intentan emprender con todas las dificultades que supone emprender en este país, cuando hay países de la... Bueno, en América mucho más, pero en la Comunidad Europea, que en 2, 3, máximo 4 días puedes abrir una empresa. Y aquí lo mínimo son 40. El emprendedor que llega a esos 40 días y no se le ha acabado el dinero de trámites, viajes y permisos, pues logra emprender, pero ya bajo mínimos en cuanto a dinero. Va al banco y no le dan dinero. Y luego una incongruencia grave que no pasa en los gobiernos de donde vienen ustedes, pues aquí el moroso más grande de este país son las administraciones. Y en vez de pagar las administraciones, ayuntamientos, diputaciones,
Y el gobierno central, en vez de pagar a los 30 o 60 días como máximo, pues bueno, te pueden pagar a 2 años. Es verdad que te hacen un papelote con reconocimiento de deuda, vas al banco y te dan el dinero. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Pues que el pequeño empresario tiene que ir al banco con ese papelote, le dan el dinero, y eso trae consigo de que la obra pública, la obra de todas las administraciones de este país se infle un 20, un 30 o un 40% más de lo que pasaría en otros países, porque ya han de contar que les va a costar el recuperar ese dinero, les va a costar dinero en los bancos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tú, si no pagas un impuesto, te pegan un tortazo en cuanto... Bueno, aquí sí que te lo dan pronto y fuerte. Sin embargo, ellos demoran los pagos y nadie dice nada. Yo hace poco hablé con un gran empresario bueno, no digo de dónde porque va a quedar en evidencia, es de la provincia de Lleida, y se dedica a hacer equipos para ayuntamientos. Ahora, con una capital riesgo, ha comprado una fábrica en Italia, otra en Alemania, otra en Inglaterra, otra en Francia, y coparticipa en otra de su misma actividad en Brasil, con lo cual ha sido en esa actividad número 1 en Europa. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pagarán mejor en el extranjero? Digo, hombre, claro, aquí me piden 5 camiones para recoger basura y no sé cuándo voy a cobrar. Y en Italia te dan el 50% por delante. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Primero, arreglemos la casa. Y eso está en manos del gobierno. Yo hace poco di una conferencia en una diputación de Cataluña. Llamé a los franquiciados de la zona, oye, venir y tal, que doy una conferencia en la diputación. No vamos. ¿Cómo que no vamos? ¿Por qué? Dice, es que no pagan. Y están tan tranquilos. Los políticos están tan tranquilos, no pagan, claro que está seguro el dinero, pero ¿cuándo? Cuando me muera, cuando no me haga falta. Y yo creo que primero tendríamos que arreglar todas esas cuestiones que en el extranjero, y hablamos de Europa, está todo perfectamente conciliado, el trabajo con el cobro, cosa que aquí no. Y yo diría a los grandes políticos que trabajan, como digo, para el titular de mañana, que recapaciten, que se sienten, que no va a pasar nada porque la ocurrencia que tengan, como hacemos en las empresas, se valora, se mide, se audita, y cuando tenemos la cosa clara, invertimos y arriesgamos lo que haga falta, a corto a veces, a medio casi siempre, y a largo prácticamente es lo lógico. Mi empresa trabaja mi hijo y mi hija. Si hubiéramos trabajado a corto, señores de aquí, pues hace 10 años hubiéramos vendido la empresa a la POS por 60.000 millones de pesetas que nos ofrecieron. Y dijimos, no, somos empresarios. Gracias. Tiene la palabra el profesor Francisco Blanco, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, que en principio habíamos hablado previamente de algo que ha planteado ya el presidente MRV hace un instante, y es el emprendedor. Él lo plantea en términos de dificultad en estos momentos en este país para los emprendedores. Claro, es que aparte soy profesor de economía también, por lo tanto creo que, bueno, encajo bien en la mesa. Tiene que ver con el tema de los riesgos. Los riesgos, el profesor Aumann dice que los riesgos mueven la economía, el amor y muchas cosas, ¿no? Pero si cortamos los riesgos, ¿no? Y hay ciertos sectores en la economía que no los asumen, como los bancos, y hay otras personas como los empresarios que tienen que asumir esos riesgos, pues compiten en circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, cuando los empresarios tienen dificultades, los bancos, que no tienen que asumir ningún riesgo porque saben que el Estado, o las cajas de ahorros, me da igual, se aprovechan de esas circunstancias y van de compras, pero van de compras, no olvidemos, a veces con nuestro dinero, con las cajas de ahorros que son bancos semipúblicos, ¿no?
el tema del emprendedor en España es un tema ambivalente. En España y en Estados Unidos es un tema que la primera incubadora de empresas en Estados Unidos surgió en los años 50, en España han surgido en los años 80, etcétera. Es decir, todavía aquí al empresario o al emprendedor está este complejo de Don Quijote, un poco del miedo al fracaso, ¿no? De el señor que tiene una gran empresa como Don Quijote fracasa y luego vuelve a su pueblo y todos se mofan de él, ¿no? Y nadie quiere ser ese, ¿no? Aunque luego es admirable desde fuera, siempre es admirable siempre y cuando no sea tu padre o no sea tu hermano y todos se mofen de él, ¿no? En este sentido yo creo que la universidad tiene un papel aquí en España interesante. Aunque muchos índices de calidad de nuestra universidad fuera, rankings, etcétera, pues no nos colocan los mejores puestos. Realmente el capital humano que hay en esta universidad es bueno, en esta universidad española, porque nuestros alumnos, y esto lo vemos con las becas de la Caixa o las becas de Caja Madrid, etcétera, los alumnos van por el mundo y no van haciendo el ridículo. Yo no veo que vayan haciendo el ridículo en Harvard, ni que vayan haciendo el ridículo en la London School of Economics, ni en ninguno de los otros sitios donde van. Con lo cual no deben ser tan malos. Y el sistema, aunque es un sistema que prima la cantidad a la calidad, y por eso estamos en un campus de excelencia, no es malo. Y esta universidad, que yo creo que tiene sus virtudes, es la que tiene que impulsar esta cultura del emprendimiento y tiene que decir a los señores, no, es que ser empresario es un valor, es que arriesgar es un valor, es que dejarte los cuernos a crear empleo es un valor. Y no es, y esto es tan valorable como ser Cristiano Ronaldo o ser Platini. Y eso tiene un valor porque esta persona está creando valor y está creando riqueza, ¿no? Y eso es lo que, en la pequeña medida que podemos nosotros en la universidad, estamos tratando de hacer en colaboración con otras instituciones como ayuntamientos, comunidades, etcétera. Pero es una cosa que se inculca desde pequeño. Yo voy a muchos colegios, tenemos un juego de emprendimiento y vas a hablar con los niños, ¿no? Y los niños te quedas alucinado, ¿no? Y dice, vente usted aquí, ¿qué es su papá? Mi papá es empresario. Ah, vale. ¿Y qué hace? No, pues no sé, no le veo mucho. Mi papá es funcionario. Ah, sí, ¿tú le ves? Sí, sí, le veo a todas horas. Entonces, claro, te quedas así y dices, Dios mío, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo con mi papá, que está conmigo todo el rato, no, del otro no lo quiero ver. Y son unas respuestas que tienes que decirle, no, mira, es que esto, este señor, tiene que haber este señor, porque si no hay este señor, y eso que yo soy funcionario, el otro no podría cobrar, porque de algún sitio tiene que salir el dinero, ¿no? El mensaje de eliminación del riesgo dentro de la economía mundial, que es la mesa de hoy, yo creo que es un mensaje muy pernicioso. Es como si elimináramos la selección natural de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Esos animales que vemos a veces en el zoo, que llevan ya 4 o 5 generaciones, que cuando vemos uno de verdad decimos, jope, pues sí que es un oso, y no lo que he visto en el zoo. Porque en el zoo era una cosa que era un oso, pero no tenía pelo, tenía el morro más grande, o un cocodrilo, por ejemplo. Eso también pasa. Eliminamos esa circunstancia del riesgo. Un cocodrilo de un zoo no tiene nada que ver con un cocodrilo salvaje. Es otro animal. Es un cocodrilo, pero es otro animal. Y exactamente puede pasar con las empresas y con la economía, ¿no? Si jugamos a la economía de mercado o jugamos al capitalismo, finalmente, pues vamos a jugar a esto. Pero no podemos quedarnos en una cosa y con la otra, porque lo otro, la eliminación del riesgo en el amor, pues lleva al abandono, a la melancolía. La eliminación del riesgo en economía, pues lleva a las economías de planificación central, que ya sabemos dónde están, ¿no? En el cubo de la basura. Con lo cual, yo creo que ese mensaje, aunque al corto plazo, claro, todo el mundo cuando va a quebrar un banco, todo el mundo que tiene el dinero en el banco le viene bien el corto plazo y que el gobierno ponga el dinero, ya sea aquí en Estados Unidos o donde sea. Esto tiene que ser una cosa muy excepcional. Y yo creo que se ha tomado como una cosa como, bueno, ahora son los bancos, pero si ahora viene Opel o General Motors y quiebra, pues vamos nosotros también. Y la gente, cuando ya se ha metido una vez la mano en la caja, y eso lo saben los hosteleros, cuando el empleado ha metido la mano en la caja, ya coge costumbre, ¿no? Y el Estado ha cogido costumbre de meter la mano en el mercado y puede ser que esta costumbre al final acabemos salvando empresas que, sí, los bancos son estratégicos, pero las empresas de coches no son tan estratégicas como ellas piensan en una economía del siglo XXI, eran estratégicas en otras épocas, ¿no? Pero ahora mismo que quede General Motors, pues a mí, con perdón para los empleados de General Motors que lo están pasando fatal, pues no me parece ni bien ni mal. En cambio, que quiebren no sé cuántos autónomos o que quiebren no sé cuántas empresas que están naciendo, pues sí me preocupan porque son pequeñas semillas de esos árboles que hay que plantar para el futuro. Y quizás General Motors sea un dinosaurio que quizás lo que tiene que tener es una muerte digna en algunas circunstancias. Y con esto igual alguien de General Motors aquí me va a matar, pero... Muy bien. Me comunica que hay un montón de preguntas del público.
a mí me gustaría introducir algo de debate. Hay, además, al hilo de lo que está diciendo el profesor Blanco, y ha dicho también el profesor Aumann sobre los riesgos, es curioso porque hay un sector como el de la banca que tiene algo que ver en el origen de la crisis, que asume muy pocos riesgos, siempre gana. Y hay un sector que es el que tiene más posibilidades de perder y asume la mayor parte del riesgo. Se está hablando aquí de los pequeños y medianos empresarios, pero también son las políticas sociales del llamado estado del bienestar, que en estos momentos no se ha hecho referencia aquí a ello, pero que me parece un elemento importante a considerar. Y entonces yo le plantearía al profesor Kitland, partiendo de la cuestión que se ha insistido y la subrayado además del largo plazo, ¿cómo hacemos compatible? Y es que esto preocupa especialmente a los españoles porque aquí tenemos un lastre enorme con un índice de paro que va a llegar en muy poco al 20%. ¿Cómo hacemos compatible políticas, diseños de políticas macroeconómicas a largo plazo y el mantenimiento de políticas sociales o el mantenimiento, por ejemplo, de ayudas a las pequeñas empresas o ayudas a los desempleados? Yo tengo, y he hablado del tema ya, acabo de mencionar lo que se me acaba de preguntar. Yo supongo que puedo tomar y dar otro ejemplo sobre el mismo tema. Pienso que hay mucho que se puede aprender de las políticas económicas que se han llevado a cabo en el pasado. Un ejemplo que viene a mi mente es que en Latinoamérica, a principios de los 80, en Chile, por ejemplo, copper price, el precio del cobre bajó, en México el precio del petróleo bajó. Por un lado el precio del cobre, por otro lado el precio del petróleo, y en México y en Chile el sistema bancario estuvo en gran problema. En Chile, por ejemplo, los bancos que tenían prácticamente la mitad de los depósitos estaban en gran peligro de bancarrota. El gobierno invirtió y lo que hizo fue clasificar, ver qué bancos tenían posibilidades futuras de salir adelante y dejó que quedaran los bancos saludables o relativamente saludables. Fueron unos privatizados. Chile hubo de padecer una caída importante a corto plazo, de un 15 a un 20%, y luego empezó a crecer muy rápidamente. México, por el contrario, nuevamente el gobierno nacionalizó bancos, pero nunca los clasificó, nunca hizo el mismo tipo de diferencia entre los que eran saludables y los que no. Y entonces, en Chile, realmente fueron los miembros del gobierno los que decidieron esta empresa sobrevive, esta no, y así sucesivamente. Yo no creo que ninguno de nosotros piense que los funcionarios gubernamentales sean las personas clave para decidir quién sobrevive y quién no. Es interesante, por tanto, ver las imágenes en cuanto a el ingreso per cápita por país. En estos dos países, México, al inicio no tuvo tanta bajada como lo tuvo Chile, pero luego México, en cierta medida, se recuperó hasta donde estaba y luego siguió ahí sin cambios, en un nivel estable. Chile, por el contrario, ha despegado en comparación. Es asombroso ver el contraste en Chile en las imágenes. Lo vemos. En 10-15 años, Chile ha despegado. Chile tiene un ingreso per cápita que prácticamente se ha multiplicado por 2. Entonces, yo creo que el mensaje es que nosotros queremos pensar y mucho sobre cómo podemos nosotros hacer algo en cuanto a ese sistema bancario para que nos dé confianza. Esto es algo más o está más vinculado
a lo que hemos escuchado aquí, por lo expresado aquí a mi derecha, y se trata del otro premio Nobel, quien ha expresado algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que él ha dicho en cuanto a la importancia de los incentivos es algo que comparto, pero no se tiene o no se tiene tanta confianza en cuanto a lo que vemos de políticas de rescate. Se rescata a unos y se deja a otros hundirse. ¿Qué pasó con Lehman Brothers, por ejemplo? ¿Qué se puede esperar? Entonces, se rescatan unos y no a otros. Entonces, yo creo que el mensaje está claro. El gobierno puede introducir un grado de incertidumbre importante en la decisión a largo plazo en nuestros agentes económicos, porque es una incertidumbre nada necesaria. Ya bastante incertidumbre hay en el mundo tal cual estamos para introducir más nivel de incertidumbre. ¿Por qué no ser más claros en cuanto a las políticas a largo plazo? Por ejemplo, los gobiernos podrían decir, nunca vamos a aumentar los impuestos en cuanto a el ingreso de capital, o por lo menos no en un futuro esperado, con lo cual se elimina la incertidumbre sobre vamos a invertir o no vamos a invertir en actividades de innovación. Y, por otra parte, a la hora de decir vamos a construir esta empresa, a la hora de decir vamos a invertir en general, habría que saber qué va a pasar a largo plazo y tener una mayor certidumbre sobre esto. Y creo que esto es el elemento clave, pienso yo. El elemento clave, diría, a más corto plazo. Tal como yo lo veo, en cuanto a su pregunta, nuevamente es ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Puede acaso hacer algo el gobierno en un sector determinado? ¿Puede acaso el gobierno influir? No tengo tanta fe en cuanto a que el gobierno sepa cuál es el sector a proteger o el sector adecuado, el más importante. Yo preferiría que los incentivos estén ahí, de forma que el proceso tenga lugar en forma natural, que los empresarios con grandes incentivos, con grandes iniciativas, van a ver ¿dónde están los sectores más importantes? Que lo vean ellos, los empresarios con mayor visión, y que vayan ellos a contratar trabajadores acorde a esa visión de futuro. ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna acotación? ¿Expresar alguna idea sobre esto que se está planteando? Yo quería comentar que en épocas de crisis es cuando han surgido las mejores empresas en los años 70, en otras crisis que ha habido, han surgido nuevas empresas que han reformulado, porque al fin y al cabo un empresario lo que hace es formular, mezclar capital, trabajo, recursos naturales y tecnología para comprar barato y vender caro, generando valor. Y en épocas de crisis es cuando realmente la gente se tiene que esforzar más para conseguir esto y surgen nuevas reformulaciones. Son épocas donde la gente tiene que pensar más cómo hacer esto. Con lo cual, en esta época de crisis se dice, bueno, ¿y cómo va a montar usted una empresa ahora? Pues ahora precisamente igual es el momento, porque las empresas que planteemos ahora son las que van a dar las frutas después, ¿no? Siguiendo con el ejemplo. Sin embargo, para que surjan nuevas empresas tiene que haber otras que caigan, porque esto es la naturaleza de las... Y si el Estado, como dice el profesor Aumann, va manteniendo a las viejas empresas y no las deja caer, esto impide que nuevas empresas surjan, porque esas nuevas empresas que surgen necesitan recursos que las están utilizando las viejas de forma no muy eficiente. Con lo cual, ahí el factor riesgo de perder es muy importante y no se puede eliminar. Eliminar el riesgo de la economía es una de las cuestiones más dramáticas que puede haber para la propia evolución de la economía, ¿no? Y entonces los nuevos emprendedores que hay ahora, los chicos que están aquí, las personas que están aquí de menos de 40 años, son los que van a montar las empresas del futuro, porque ellos manejan una tecnología, manejan unas cosas que nosotros de más de 40, yo estoy en 40, no manejamos muy bien, porque uno puede meterse en una o dos oleadas tecnológicas, pero a la tercera ya te vas desplazando, ¿no? Y
Y en este sentido, esas personas que están ahora pensando en montar su empresa o montar una empresa o aquí en España o donde sea, son los que van a reformular la nueva economía que va a surgir, la economía que tiene que surgir en los próximos 20, 30 años en los países desarrollados, que va a ser una economía, yo creo, basada en el conocimiento y en una nueva combinación de capital, trabajo y de recursos naturales con esta nueva tecnología que tenemos que asimilar todavía porque nos ha llegado como muy de golpe y a veces es difícil de cambiar el chip, ¿no? José María Sayago. Siguiendo el mensaje o la reflexión de los dos premios Nobel que tenemos ahora mismo en la mesa, vamos a ver, he entendido que al final partíamos de un punto, ¿no?, como economía mundial, retos y riesgos, y al final hemos ido derivando, nos hemos fijado, y al final acabamos casi planteando un poquito, que puede ser la foto, el concepto macro, hemos acabado casi en conceptos micro, ¿no? Es decir, incentivos, lógicamente, como bien decía mi amigo Paco, que habría que escuchar a mucha gente, debería escuchar a muchos empresarios, y empresarios, lógicamente, que llevan toda una vida y una trayectoria creando empleo, trabajando duro, ¿no? Y tenemos muchos empresarios en este país que deberían no ser criminalizados, y ser siempre referencia, porque eso es el otro mensaje, cuando hablamos de crisis de valores, crisis institucionales, cuando hablamos de que la administración no paga, que el político decide qué tal, es tan difícil tomar decisiones sin ningún tipo de miedo, sabiendo que tienes una Junta General dentro de 4 años, y te van a medir, y no tienen que medirte por el titular inmediato en un periódico. Tenemos políticos capaces de tomar decisiones, ya no solo en este país, bueno, en este país es el que nos influye ahora mismo, ¿no? Pero la reflexión está en decir, hay que ser más valiente. El liderazgo es vital para generar confianza en cualquier sitio, en la empresa, en un país, en que las decisiones al final que tienes que tomar deben ser, como bien decía Paco, medidas, analizadas, planificadas, y una vez que has hecho toda la prueba y has hecho una cosa muy importante que se hace cada vez menos, que es escuchar aquellos elementos que tienes alrededor, y plantear, lógicamente, y escuchar mensajes que se debaten en foros como este, tener esa sensibilidad, no de protegerte, y de pasar por encima de cualquier tipo de situación, aunque eso perjudique a todos los ciudadanos en este país o en cualquier otro. Yo creo que ese es el primer mensaje, el liderazgo, como decía al principio, para mí es uno de los mensajes claves a la hora de poder, lógicamente, plantear cosas. ¿Qué clima de confianza puede tener cualquiera de estas personas que mañana tienen que tomar una decisión, ¿no? Hay talento, hay conocimiento, hay sensibilidad, hay interés. Una vez que están formados, ¿qué tipo de decisiones pueden quedarle encima cuando tienen alrededor a empresarios, como decíamos, autónomos, que lo que han encontrado ha sido, he asumido riesgos y debo todo esto? No he tenido ningún tipo de mecanismo de salida y me he encontrado totalmente encerrado ahora mismo en una dinámica donde al final bastante difícil, le va a costar mucho, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, pues se decía que en los gobiernos hay responsabilidad en gobernar bien, en tomar decisiones serias, que es lo difícil, y no decisiones de lo políticamente correcto y lo realmente interesante, que es al final el voto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Es decir, la profesionalidad en las decisiones que se toman en política es uno de los elementos que al final un país tiene que ir midiendo, ¿no? Entonces, como bien decías, creo que al final hemos bajado a un concepto micro, es decir, un planteamiento, es decir, al final, ¿quién toma las decisiones? ¿Por qué ocurre al final esa burbuja inmobiliaria, esos planteamientos que han ocurrido en lo que podemos llamar directamente en esta crisis financiera? Estamos bajando a nivel humano, en el tema de valores, es decir, no que para menor duda que después a partir de ahí aparecen ejecutivos, directivos que toman las decisiones, unos vinculados de una manera, otros vinculados de otra, pero que al final, lógicamente, entran en una dinámica y en un sistema donde los valores al final han sido, pues, lógicamente, lo inmediato. Claro, al final las personas son responsables, administran y sufren la crisis. Totalmente. Hay muchísimas preguntas y me gustaría dar paso en breve a las preguntas del público, pero quiero dar también la palabra a Juan Corona y al profesor Barberá. Juan Corona. Bien, yo, en base a lo que decía el profesor Aumann, de que algunos países están preocupados no tanto por cómo salir de la crisis, sino sobre si podrán salir de la crisis, sí que veo un peligro muy importante en muchas formulaciones que he leído abundantemente por ahí. Y es que para algunos, aparentemente, la solución de esta crisis consiste sencillamente en reforzar el sector público.
Y claro, eso es un riesgo enorme. Es decir, si seguimos este camino, realmente tardaremos mucho si acabamos saliendo de la crisis. Simplemente por poner un ejemplo, un parado, al margen de los problemas sociales que ello implica, para una hacienda, para un sector público, es una unidad de gasto, hay que pagarle. Una persona trabajando es una unidad de ingreso, paga impuestos directos, consume, es decir, paga impuestos indirectos. En una situación como la que tenemos, plantearse que el problema consiste en reforzar los presupuestos para tener más dinero para hacer gasto social, supone asumir que vamos a seguir teniendo problemas. Sería mucho mejor invertir el proceso de causalidad. Es decir, ¿por qué no facilitamos a los empresarios la creación de nuevos puestos de trabajo? Cualquier persona que abandone el desempleo para pasar a trabajar es una partida de gasto que cortamos y unos ingresos adicionales que vamos a tener en las cuentas públicas, ¿no? Pero da la sensación de que no sea esa la solución. Estamos pensando en negativo, en utilizar medidas paliativas en lugar de estar bien para no tener que utilizar estas medidas paliativas. Es decir, lo que estoy proponiendo, en definitiva, es, digamos, vamos a utilizar medidas previas, vamos a evitar la enfermedad, vamos a vacunarnos, hacer una buena profilaxis, en lugar de esperar a tener la enfermedad y entonces tener que utilizar instrumentos paliativos. Profesor Barberá, catedrático de la Universidad de Sí, muy rápidamente. Yo quería arrancar donde estábamos hace un momento hablando de la importancia de las personas, ¿no? En el siguiente sentido, se ha hablado aquí de horizonte largo, y voy a poner un ejemplo, y que me va a llevar al final a la importancia de las personas. Una de las maneras de mirar al futuro con un horizonte largo es, siguiendo un poco el discurso que va siendo casi tópico, por suerte, porque quiere decir que lo ha asumido mucha gente, de que un cambio en el sistema productivo europeo, en general, basado en una sociedad del conocimiento, es el futuro de Europa. Y, bueno, no estoy ni en lo micro, pero sí en lo regional, ¿no? Y este discurso se repite a nivel de España, a nivel de las aspiraciones de las distintas comunidades autónomas. Es decir, que la I+D ha sido, por ejemplo, uno de los ejemplos de cómo mirar hacia el futuro. Y va dando muchos bandazos, porque de pronto tenemos esta visión de futuro, pero de golpe pues creamos un Ministerio de Ciencia e Innovación, después lo partimos al cabo de 2 años, después le damos mucho presupuesto, después le damos poco, vamos dando vueltas por ahí. Yo creo que es importante seguir de una manera estable en estos temas, que además no son partidistas, sino que todo el mundo está de acuerdo con ellos, que trascienden incluso pues, a España, van a Europa. Son regionales, porque al fin y al cabo, si queremos hacer más I+D es para competir pues, con Estados Unidos, con China, etc. Pero, ¿cómo hacerlo, no? Y aquí es donde me parece que debo reconocer 2 cosas. Una, que desde el punto de vista teórico sabemos todavía muy poco de cómo se transmite, desde que uno gasta dinero en I+D+I hasta que realmente esto se genera en forma de riqueza. A nivel teórico, o sea que hablábamos antes de retos intelectuales, este es un verdadero reto intelectual, es decir, del gasto a la idea, de la idea al emprendedor, del emprendedor al negocio. No está muy bien estudiado teóricamente, aunque en la práctica hay gente obviamente que lo hace. Y en todo caso, a mí me parece, y con esto voy terminando, que para llevar a cabo esto hace falta, para que el desarrollo de una sociedad innovadora se produzca, cambios radicales en algo que se ha mencionado mucho por parte de los empresarios, cambio institucional, es decir, tomarse en serio el que las instituciones funcionen, y cambio de mentalidad en las personas. Pero estos cambios, y ahí es donde quiero introducir un elemento un poco polémico con mi colega universitario, a veces no se producen tanto por convicción del que ya está como por sustitución. Y os voy a dar un ejemplo. Existe una nueva institución llamada el European Research Council que premia a los mejores investigadores de Europa. En este momento ha concedido aproximadamente 500 grants, de las cuales
unas 50 han venido hacia España. Es decir, que tenemos más o menos identificados a los 50 investigadores que han sido más capaces de atraer la atención mundial en términos de investigación en todos los campos. Hace 9 años, bajo la dirección del profesor Mascolell, que era entonces conseller de Economía de Universidades de Cataluña, tuve la suerte de poder fundar una institución que se llama ICREA, que se dedica estrictamente a capturar talento pagando menos de lo que la gente gana en el extranjero y aprovechando, por ejemplo, el atractivo de Barcelona y cosas de estas. Hemos atraído, a través de aquella institución con la que ya nunca nada tengo que ver, 200 personas. 200 personas frente a 80.000 investigadores, para decir una cifra, en toda España. Estas 200 personas se han llevado la mitad de los premios ERC que han venido a España. Es decir, la mitad se la han llevado 200 frente a 80.000. Con lo cual quiere decir que traerte a un español que estaba en San Diego 10 años es traerte a un innovador. Y que el cambio institucional de nuestras universidades y el logro de la excelencia pasa por eliminar la endogamia en nuestra universidad de una manera radical. Y entonces empezaremos a tener este ciclo virtuoso por el que todos luchamos. Perdonad que me he ido un poco del tema, pero no tanto. Bueno, nos quedan apenas 15 minutos. Hay un montón de preguntas, muchas de ellas para los profesores Kitlan y Aumann. Algunas aparentemente técnicas, al menos para este modesto moderador. Y vamos a intentar resolverlas en lo posible con la mayor brevedad que podamos, y les rogaría a todos. Para los profesores Kitlan y Aumann, la actuación del Estado abro interrogantes, una pregunta, es larga. La actuación del Estado en el rescate de los agentes financieros de comportamiento irresponsable no son incompatibles con el proceso de aprendizaje histórico y la construcción de un mercado más razonable en su afán de creación de la riqueza fiduciaria. Profesor Kitlan. En primer lugar, dar una respuesta breve de esto, que se me ha pedido que dé una respuesta breve, es casi imposible. Yo creo que la pregunta ha sido respondida ya por el profesor Aumann, y yo pienso que apoyo totalmente lo expresado por el profesor Aumann. Nosotros tenemos que pensar con mucha cautela en cuanto a los incentivos que se introducen, y en este caso eran malos incentivos los que hubieron de ser introducidos cuando a propósito se rescata un banco que está en la bancarrota, que está a punto de fracasar. Y ciertamente creo que el profesor Aumann lo ha expresado con mucha justeza, con mucha claridad. Él ha dicho que esto debe ser analizado, la naturaleza de los incentivos, hay que verlos. No tengo mucho que añadir, entonces, bueno, pues comparto su opinión, no es una respuesta, es una reiteración de lo expresado. No sé si el profesor Aumann querría añadir algo más. Si he comprendido la pregunta o el matiz de su pregunta, y tengo que darle una respuesta breve, la respuesta es sí. Vale. Thank you very much. Muchas gracias. La siguiente pregunta, cualquiera de los integrantes de la mesa que tenga el valor de responder. ¿Qué papel deben cumplir las instituciones financieras de Bretton Woods en el actual escenario económico mundial? ¿Y qué opinan ustedes sobre la reforma de estas instituciones para la construcción de un nuevo marco regulatorio para los flujos de capitales internacionales? Profesor Blanco. Sí, yo creo que estas instituciones han jugado un papel importante. Sin embargo, no creo que la crisis económica se haya producido por un exceso por una mala regulación, sino por un incumplimiento de una excesiva regulación. Siguiendo con Don Quijote, que es una fuente inagotable para la economía, decía Don Quijote que pocas normas, pero que se cumplan.
y porque detrás de cada norma puede haber detrás un ingeniero financiero que le dé la vuelta, con lo cual, como no tenemos un ejército de supervisores que supervisen todo, es mejor establecer normas pocas a nivel mundial, pero que se cumplan. Si hay seguridad jurídica de las inversiones y hay eso, vivimos en un mundo global y se necesita la seguridad jurídica como un bien público para que las empresas se puedan mover por el mundo, pues que haya un organismo que la vigile y aquel país que incumpla sea sancionado por alguien. Porque si no, sabemos las figuras de los freeriders, aquí la gente incumple las normas y no le pasa nada si luego nos ofrece un contrato de petróleo con otra mano, ¿no? Y en función de que si es cliente o es proveedor, nos parece bien o nos parece mal. Con lo cual, la comunidad, estas instituciones globales tienen que vigilar por los bienes públicos globales. Uno de ellos es la seguridad jurídica, otro de ellos es la regulación. Otro de ellos es la regulación financiera internacional, que tiene que ser, yo creo, lo más escueta posible, pero realmente que se cumpla, ¿no? Esa es la idea que yo más o menos tengo. Yo no sé si alguien más quiere añadir algo a esta cuestión. Profesor Aumann. Bueno, si puedo hablar del tema. Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. A mí simplemente me gustaría quizás hablar de otra cosa, no de ese tema. Y yo pienso que me gustaría hablar y decir que estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho anteriormente. Es un ejemplo precioso que usted ha dado. Usted ha hablado de esa comparación, por un lado, entre el asumir un riesgo y en la economía, y compararlo con la evolución de los seres vivos. Todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, fuimos creados en un sentido mediante el hecho de asumir riesgos. Bueno, en diferentes matices, pero asumiendo riesgos en el genoma, en mutaciones del genoma. A veces y a menudo esas mutaciones del genoma fueron mal y se eliminan, pero a veces esas mutaciones pues van bien y van a implicar avances en lo que podríamos decir innovaciones biológicas, por llamarle así. Se trata esto que usted ha traído a colación de una maravillosa forma de verlo y creo que estoy muy de acuerdo. La siguiente pregunta no tiene en principio destinatario, yo se la voy a trasladar al profesor Barberá. ¿Hasta qué punto hablamos de recuperar algo que nunca tuvimos? La burbuja, me pone el interlocutor entre paréntesis. ¿Es necesario hablar de recuperación o de un nuevo crecimiento? La verdad es que... Gracias por pasarme una complicada. No, no, yo creo que es un poco la diferencia entre el corto y el medio-largo plazo, ¿no? Es decir, que más que recuperación, primero había que parar un golpe, ¿no? Yo creo que en esto la experiencia del pasado era suficiente. Recuperar, ponerse en marcha, como muchas personas que conocen mejor la situación que yo han indicado, es empezar a andar en un camino por el que sabemos que no deberíamos discurrir mucho tiempo. Y yo quiero creer que seguiremos en esta búsqueda, que creo que es europea, por encontrar estas nuevas maneras de crecer, estas nuevas maneras de comportarnos. Pero también debo decir que estoy un poco impaciente, porque este discurso sobre la sociedad del conocimiento, sobre los acuerdos de Lisboa, sobre la creación de nuevo modelo productivo, es un discurso que ha calado mucho a un nivel, podríamos decir, superficial, que se ha traducido a lo mejor incluso en algunas medidas presupuestarias u organizativas, pero il faut le faire, il faut le faire. O sea que vamos a ver, y si no, pues veremos a una Europa declinante, que es el riesgo por el cual se inventó todo este discurso al inicio. Sí, profesor Kilden.
¿Podría decir algo en cuanto a lo que usted acaba de decir? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que fue un problema de la burbuja que teníamos antes. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que teníamos antes un crecimiento positivo maravilloso mundial que duró 60 años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un crecimiento que no era una burbuja. Fue un crecimiento que era algo temporalmente estable, porque luego hubo la alteración de este fiasco de la subprime, de las hipotecas basuras, que establecieron un cambio, una reacción en cadena, y esto alteró la situación de crecimiento que teníamos y llevó a la crisis. Pero no era una burbuja, era real, era importante, era un crecimiento real, estable y verdadero. Con eso digo que no estoy de acuerdo al decir que era una burbuja. Gracias, profesor. Me había pedido la palabra también el profesor Kildan. Sí, yo quiero comentar sobre esto también. Yo tomo lo preguntado y pienso que ha sido formulada la pregunta en el contexto de lo que ha ocurrido aquí en España, pero podemos interpretar la pregunta de una forma más amplia y podemos darle un carácter más general. A mí me gusta dar ejemplos de países y de los hacedores de política en países. Y yo, un país que he estudiado, además de Argentina, otro país que he estudiado como ejemplo de mala política, y yo daba siempre a Irlanda como el ejemplo de lo bueno, de la buena política. Y sabemos que Irlanda ha pasado momentos duros como muchos otros países, tan duros como cualquier otro país ha experimentado, porque el sector de la construcción se ha desmembrado, algunos bancos se han visto en gran peligro por las mismas razones en otros países, ¿no?, que en otros países. Yo, sin embargo, creo que Irlanda es un país que ha decidido a principios de los 90, ya por 1990, el convertirse en un país muy, muy transparente y un país claro en cuanto a la política impositiva. Ellos ponían las reglas sobre la mesa. Decía, si usted crea un negocio y lo pone en Irlanda, un comercio, la tasa impositiva será tal y tal en el año 92, tal en el 93, y lo declaraban y decían qué iba a pasar. Y tuvieron un, digamos, programa de impuestos hasta el 2009. Entonces la gente sabía sobre qué terreno estaba. Creo que es algo más complejo en cuanto a la credibilidad. La gente se lo creyó, los inversores hubieron de creérselo y fueron a Irlanda. La realidad es que nunca engañaron a los inversores en el pasado, nunca habían engañado a nadie. Y la gente, pues cuando vemos esa imagen, y yo lo veo en el PIB y en el per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, en elementos claves, en países clave europeos, y tenemos algunos países como Dinamarca, como Noruega y otros, y están en la parte de arriba de la lista. Y luego abajo está Grecia, y durante un tiempo debo decir que España estaba ahí abajo del todo, y también estaba Irlanda. Y luego España empezó a subir, hubo un despegue en España, pero lo más impactante fue Irlanda. Irlanda despegó a toda prisa de la parte de abajo y llegó a la parte de arriba, y eso lo hizo en 12 años. Es increíble. Ahora bien, eso lo hizo Irlanda. Los irlandeses dicen que actualmente no están satisfechos con la situación actual, pero estoy seguro de que prefieren estar ahora donde están, a pesar de los problemas actuales y recientes, prefieren estar ahora donde están que volver a estar abajo donde estaban, junto a Grecia, ahí abajo, al final de la lista, como estaban antes. Entonces, yo creo que esto es otro ejemplo de que realmente es lo que cuenta es el largo plazo. Ha habido algunos excesos, tal vez, algunas malas predicciones también, incentivos inadecuados que tuvieron también lugar en Irlanda en los últimos 3, 4, 5 años, también en Irlanda, pero el daño en la imagen global, grande, no es tan grande ese daño. Algunos individuos se verán impactados por ello porque han entrado en la parte ya de lo que era realmente la parte más negativa, pero la población como un todo, ¿no? La población en Irlanda le va bien. A Irlanda lo ha hecho bien y debe pensarse en que ha sido una historia
diría, de éxito. Estamos buscando la recuperación para volver al mismo camino que habían experimentado en los últimos 20 años. Gracias, profesor, pero no me resisto a hacerle una última pregunta. Vamos a dejar muchas en el tintero, lo lamento, pero no hay más tiempo. Yo no sé si... la pregunta es muy interesante, va dirigida al profesor Robert Aumann, y me encantaría que él fuera capaz de responder en apenas 3 minutos a una complicada cuestión, pero seguro que lo consigue. ¿Qué consejo le daría usted, profesor, a Obama y a los líderes europeos para salir de la crisis? Not bad question. Bueno, pero me alegro que no me la han hecho a mí. Bueno, creo que estamos saliendo en el camino de salida, estamos en el camino de salida de la crisis, pienso yo. Yo pienso que menos intervención del gobierno es una buena idea. Yo diría, no te metas demasiado, no vayas a... ¿Cómo diría? Tenemos una palabra, una forma de decirlo, y significa, mira, no lo compliques, no te metas, porque le llamamos a esto hands off, quita las manos de ahí, no metas las manos en el asunto. Que no toques el pastel, porque ya lo ha dicho el profesor Kitland, lo ha sugerido, él lo ha dicho, que el inyectar dinero a la economía, apoyando a la gente, dándole apoyo a la gente, dándole formación, vale, pero no meterse demasiado, no en demasiada medida. Los Estados Unidos, entre paréntesis, están, bueno, no sé si los Estados Unidos están en peligro, pero lo que sí está con dificultades es el dólar a largo plazo, porque el dólar sí tiene problemas, porque los Estados Unidos se metieron en demasiada deuda y no van a ser capaces de pagar todo esto sin una enorme cantidad de dinero, y cuando van a imprimir dólares baja el valor del dólar porque están emitiendo papel moneda. Entonces yo creo que menos intervención del gobierno, menos buenas ideas es una buena idea, y yo tengo que justificarlo porque yo no sé la situación española, no la conozco. Estamos aquí en España ahora, entonces yo esto no lo conozco. La situación en España podría ser peor de lo que es incluso en Sudamérica. En Sudamérica, si leemos los indicadores económicos y también los norteamericanos, tienes una sensación que a lo mejor no refleja la situación en España. La realidad no sé cuál es la situación española, pero no lo quiero ni preguntar. A mí se me preguntó por Obama y por los líderes de Europa, y yo diría a Obama y a los líderes europeos como consejo, le diría, despacito a la hora de intervenir, deja que la recuperación tenga lugar y deja que haya un despegue. No metas las manos en el asunto. ¿Alguien quiere, desde el conocimiento de la economía española, apuntar algo a lo que ha dicho el profesor Aumann? ¿Consideran que vale o no el consejo, también para el caso español? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, y si el profesor Aumann supiera alguna de las medidas que se están barajando en este país, seguramente no estaría tan tranquilo sentado en su butaca en estos momentos. Yo le propongo que se quede una semanita aquí e investigue. Investigue y podrá tener un criterio claro de la economía española. Los dos profesores. Una semanita aquí se está muy bien. No sé si se lo permitirá su agenda, pero estoy convencido de que estaría encantado. Muchas gracias en todo caso a los dos, profesor Finn Kitland, profesor Robert Aumann, y muchísimas gracias también a Juan Corona, vicepresidente del Instituto de Empresa Familiar, a Salvador Olvera, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Francisco Martín Frías, presidente de MRV, como no, a José María Sayago, editor de Diario Negocio, y a Francisco Blanco, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Me da la sensación de que quiere añadir algo más, profesor, o no?
¿Hola? Sí, quiero decir algo. Gracias. Thank you very much. Gracias a usted. Gracias a todos. Thank you very much. Gracias por esta espléndida y fantástica mesa que hemos disfrutado.